Para mí, Centroamérica, somos los centroamericanos y quienes con nosotros habitamos un territorio bendecido por Dios que Él nos dio a través de nuestros antepasados para que lo engrandeciéramos administrándolo para los que vienen después, con autoridades que deben estar al servicio de los centroamericanos. Centroamérica. Los historiadores aún discuten si el pedazo de tierra que va desde el hoy Istmo de Panamá hasta México, esta región de volcanes, huracanes y guerras, fue alguna vez una unidad. Tal vez la historia compartida no sea más que una sucesión de anhelos militares expansionistas, de autoritarismos comunes, de colonialismos que dibujaron o borraron fronteras a su antojo. Tal vez ni siquiera la independencia de Centroamérica significó su verdadera independencia regional y tuvo que venir, 35 años después de aquel grito, el filibustero estadounidense William Walker, para que por primera vez los pueblos del antiguo reino de Guatemala lucharan unidos en contra de un yugo opresor. Tal vez el sueño de la federación fracasó. Todos los propósitos de reunificación fallaron, uno tras otro hasta 1921. Tal vez se guardó en algún armario la bandera de la unidad política de Centroamérica. Se perdió el rumbo y se le dio pauta a la fragmentación en repúblicas individuales y enfrentadas entre sí. En las décadas de 1930 y 1940, la crisis económica y la Segunda Guerra Mundial cambiarían al mundo. En Centroamérica fueron años de hierro, de dictaduras, pero con el medio siglo llegaría una bocanada democrática para el Istmo en el corazón de las Américas. Se abrió la puerta a elecciones relativamente libres. Se reformaron varias de las constituciones vigentes para cimentar jurídicamente la ola de cambios y nuevos esfuerzos. Se apostó por la educación, el trabajo obrero y la seguridad social. Mientras el mundo entero se reinventaba, regresó el sueño de una patria grande centroamericana, considerada entonces la tercera potencia mundial exportadora de café, y cuyos cielos eran surcados por varias aerolíneas nacidas en su propio territorio, una de las cuales llegaría a rivalizar con las potentes empresas aéreas de los Estados Unidos. Hay un espíritu optimista en el occidente capitalista respecto de las posibilidades de la modernidad y de la modernización. Y se necesitaba hombres en el sentido genérico, que tuvieran suficiente visión para buscar nuevas fórmulas que pudieran ayudar a Centroamérica a levantarse. Durante la posguerra, Estados Unidos potenció una industrialización acelerada en diversas partes del mundo. Aunque para la potencia del norte, la democratización centroamericana no tuviera ninguna importancia, era al menos el momento propicio para que la región diera el paso de economías fundamentadas en la agricultura a estados más modernos. Era el momento para una transformación crucial orientada a un estado de bienestar efectivo, con exportaciones de materias primas y de productos manufacturados e industriales. Era el momento para que un puñado de economistas y abogados imaginaran una nueva Centroamérica. El doctor Noriega Morales, además, era ministro de Economía y se comunicó con otros colegas de él a nivel centroamericano. Uno de ellos era Jorge Sol Castellanos, que era ministro de Economía de El Salvador. Y un tercero era Enrique Delgado, que era el ministro de Economía de Nicaragua. Ellos tres se acercaron con CEPAL México para pedirles ayuda en conformar las ideas que ellos tenían de cómo unir Centroamérica. Raúl Prebisch, don Víctor Urquí, Cristóbal
casas, una serie de pioneros realmente muy importantes. Los cepalinos, como se les ha llamado siempre, estaban empujando un nuevo modelo de desarrollo que tiene importancia, muchísima importancia, porque tal vez es la única oportunidad en América Latina en que hemos tenido un modelo propio de desarrollo. Como teórico pilar para ese proceso, en 1951 se crea la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, un mecanismo de unificación de los países del Istmo mediante reuniones de cancilleres, que tuvo su sede permanente en la ciudad de San Salvador bajo la dirección inicial del abogado salvadoreño Dr. José Guillermo Trabanino. La ODECA fue un intento de diálogo político en la región. Sustituir esos viejos sueños de generar de una vez una federación regional que fracasaron y hasta guerras nos produjeron, por un proceso de diálogo político similar al que se abría a partir del año 48, cuando la Unión Panamericana se convirtió en la OEA. Y por otro lado, en paralelo, pero no totalmente separado, ni totalmente incorporado, empieza a gestarse el proceso de integración económica. Todos los gobiernos aceptaron, digamos, promover un esquema económico basado en la idea de Raúl Presbich de la sustitución de importaciones, lo cual efectivamente dio cabida para la constitución del Tratado de Integración Centroamericana Económico, a la idea de aquella conformación de la Unión Aduanera Regional que terminó llamándose Mercado Común Centroamericano. Y se comenzaron a utilizar cursos sobre derecho de integración. Que se lograron avances importantes en cuanto a la consolidación del Mercado Común Centroamericano, de una serie de instituciones como la CIECA, el Banco Centroamericano. La ODECA significó, por lo menos simbólicamente, un tener que ver a Centroamérica como una unidad. No te digo que no le existiera en círculos privilegiados, que hubiera esa conciencia, pero en la gente no teníamos un punto de referencia de que tuviera que estar Centroamérica unida, pues. Pese a los escasos avances en el campo político y las evidentes divergencias entre la Costa Rica de José Figueres y el resto de la región, anclada en el militarismo, en Centroamérica nacieron industrias regionales. Se dio un nuevo impulso a la finalización de la carretera panamericana. Se procedió a la edificación de nuevos puertos, terminales aéreas, ferries, puentes y demás infraestructura para transporte y comunicación. Todo de cara a facilitar el intercambio de mercaderías y las exportaciones. El crecimiento económico asentó el optimismo de los sectores privados. El desarrollo del modelo de integración centroamericano fue muy rápido, sorprendió a los propios europeos. No era necesario que hubieran democracias para que se generara más plata en los negocios de la región. De hecho, las estructuras militares facilitaban muchos de esos procesos de integración. Lo que pasa es que, bueno, hubo un revestimiento simbólico de lo político que quedó muy plasmado en la ODECA, que quizá confundió un poco los alcances y el poder real de la integración en el ámbito de la política. Para los factores de poder real en la región, lo importante era hacer plata, no construir democracia, no en los años 60 y 70 en todo caso. Las diferencias tenían que ver con quién controlaba el Estado, quién controlaba el poder político y cuáles eran incluso las relaciones entre esos grupos militares y los sectores de mayores ingresos en los países centroamericanos. Aquí son decisiones a 5, a 4 o a 5, dependiendo del momento, y hay en un país un poder personal y unos intereses económicos de tal dimensión que Somoza realmente le bastaba coger un teléfono para cambiar unas negociaciones o pararlas o lo que fuesen. En una reunión, algún punto delicado y el delegado nicaragüense salía al baño y cuando entraba su posición había cambiado. En ese tiempo
eran unas mesas abismales de gente que tenían que hacerse unas reuniones en unos salones grandísimos porque no cabíamos. O sea, a veces hay delegaciones con 20, 25, 40 personas dentro de la negociación. Y también a veces era incómodo porque al final estaba el sector privado detrás tuyo, ¿verdad? Y con una patada y todo, ¿verdad? Incluida. Yo, en un caso muy, muy cómico, donde un X país venía la negociadora y a la par estaba una persona, la negociadora dijo, estoy de acuerdo, y el señor le hizo así, y el señor dijo, ¡ay! Y todos nos quedamos, ¿qué pasó, verdad? Y era que, bueno, el señor no estaba de acuerdo con lo que su negociadora estaba diciendo en ese momento y lo tuvo que hacer así, ¿verdad? En un viaje a cierto país centroamericano se hace una escala, se había tomado una cierta posición a un cierto nivel gubernamental, a ciertos grupos empresariales del país no les convence, y realmente hay una muy seria discusión. Alguien del mundo empresarial zarandea al primer ministro, al viceministro de Economía, diciéndole ni se te ocurra, porque como se te ocurra además, el día que dejes de ser viceministro de Economía no encontrarás un trabajo en toda la región para el resto de tu vida. Los ministros de Economía y Relaciones Exteriores trataban de sacar adelante esa unión aduanera llamada Mercado Común Centroamericano. Pero mientras en las instituciones se diseñaba una Centroamérica ideal, el destino de la región gravitaba alrededor de los designios de cúpulas agrícolas e industriales, así como en los despachos de los dictadores y sus funcionarios. Pese a las inconsistencias institucionales y políticas del modelo que fomentaban la sustitución de importaciones, pero no las exportaciones fuera de la región, los productos industriales y el comercio entre los países de Centroamérica llegó a representar la cuarta parte de la producción de la zona, atada en buena medida a los productos agropecuarios. De esa manera, los números hablaban de una Centroamérica optimista y pujante. Mi primer trabajo en la Secretaría como secretario general de Junto fue que me llamó el secretario general y me dice, mañana viene una misión de África a conocer la experiencia centroamericana tan exitosa. Me acuerdo que en Punta del Este, cuando reunión con creo que el presidente Kennedy, ¿no?, de la Alianza para el Progreso, allá alguien nos preguntaba sobre la integración de Centroamérica. Les decíamos, creo que fue el 62 eso. Nosotros vamos más acelerados que Europa, y efectivamente, íbamos más adelante que Europa. Nosotros teníamos el Consejo Monetario Centroamericano, hablábamos de una sola moneda. En Centroamérica tuvimos una unidad monetaria, el peso centroamericano, con el valor de $1 de los Estados Unidos, con una cámara de compensación en la ciudad de Tegucigalpa, en donde podíamos hacer y fluctuar y por lo tanto intercambiar bienes intrazonalmente sin estar utilizando divisas. Los organismos de integración que se crean funcionaron, yo diría, admirablemente bien. La Junta Monetaria Centroamericana manejó los problemas de moneda y crédito. El Instituto Centroamericano de Administración Pública educó a una generación de centroamericanos en estos hábitos. Como no teníamos experiencia en esto, las primeras visitas que se hacían aquí en Centroamérica eran visitas protocolarias. Había que ir con saco y corbata a los diferentes países y el ministro respectivo lo esperaba en el aeropuerto con una orquesta, con una banda, tocando himnos y todo ese tipo de cosas. Después esto se reformó en mangas de camisa y teléfono. Obviamente nosotros concebimos la integración como un gran instrumento, no solamente de desarrollo, sino que para Centroamérica tiene una connotación más cercana. Es un instrumento de paz, es un instrumento de democracia. Se llegó a hablar, y yo lo decía públicamente, que lo que estábamos haciendo era sentando las bases para que el centroamericano del año 2000 considerara la posibilidad de unirnos políticamente. Y esa era la ilusión que yo tenía, la imaginación, subestimando la capacidad de autodestrucción que tenemos los centroamericanos.
Pese a las expectativas generadas, el desarrollo industrial no cambió el rostro desigual y convulso de la región. En las décadas de 1950 y 1960, el Istmo no dejó de sufrir episodios de violencia institucional, golpes de Estado y otros fenómenos sociales que pusieron en grave peligro los escasos logros habidos en materias como educación, economía y seguridad social y alimentaria. Las crecientes voces de protesta se acallaban con los argumentos de un anticomunismo de corte estadounidense y con represión por vías legales, paramilitares o mediante alianzas estratégicas entre los ejércitos de la región, que empezaban a desarrollar ejercicios bélicos ante el surgimiento de posibles focos guerrilleros en la zona. ¿Qué fue lo que evitó que siguiera ese paso tan acelerado la integración económica de nuestros países? Mi opinión fueron los golpes militares, fueron las fuerzas armadas de cada país, de los 3 del norte. El primer golpe militar fue contra el presidente Ivo Fuente en Guatemala. El segundo fue contra el presidente Lemos en El Salvador. Y el tercero, el 3 de octubre del 63, fue contra nuestro presidente Evo Morales aquí en Honduras. Y cada ejército, Fuerza Armada, ha sido un feudo de su país, ¿no? Para explotarlo, para aprovecharlo. En este contexto, tenía que ser una guerra, la de 1969 entre Honduras y El Salvador, la que finalmente condenara a la ODECA y al mercado común centroamericano a un estado de lenta agonía. Mi tesis es que exactamente la guerra con Honduras nace de lo económico, no de lo político. El Tratado de Integración Económica Centroamericano era eso, era un tratado de integración económica, pero no previó, o mejor dicho, no previmos en el inicio lo que vendrían a ser después algunos cuellos de botella, como el principal quizá estuvo relacionado con los costos y beneficios del proceso. Dicho modernamente, diríamos que las asimetrías de inicio no fueron vistas. Y esto provocó en algún momento tensiones entre los países. Pues siempre hubo una queja de dos países que eran de alguna forma los menos favorecidos con el proceso. Y me refiero concretamente a las repúblicas de Nicaragua y la República de Honduras. O sea, los salvadoreños entraban a Honduras, cultivaban para vender en El Salvador. No había ni registro de propiedad en las zonas fronterizas. Mucha parte de Honduras era parte del territorio económico salvadoreño. La integración obligó a Honduras a transformarse. O sea, si un país se quiere industrializar, si quiere competir, tiene que dominar su territorio. Entonces, Honduras comenzó a recuperar la tierra. Eso produjo la guerra. La encubrimos en que guerra del fútbol. Es una guerra interburguesa. O sea, de una burguesía que se siente muy satisfecha de ampliar su territorio y de reducir sus conflictos internos en El Salvador, expandiéndose sobre un territorio que no tiene verdadero control estatal, y una burguesía naciente que necesita controlar su territorio. La guerra duró 100 horas y dejó cerca de 5.000 muertos y una herida que no se cerraría en 20 años. Honduras se apartó de la integración y del mercado común centroamericano. Pero eso dio al traste con la integración. El gobierno nuestro, creo yo, en aquel entonces, creo yo que una forma que no era lo más inteligente, se retiró del mercado común, ¿verdad? Yo les decía, miren, si ahorita en Salvador y Honduras estamos iguales, solo tenemos el mercado de 4 países. El Salvador tiene todo menos Honduras, y Honduras tiene todo menos El Salvador. Yo me acuerdo porque estuve en la reunión donde los ministros de Economía iban a firmar ya el acuerdo de los 5
para que Honduras se mantuviera. Y el ministro de Economía de El Salvador en ese momento dijo, ¿qué problema? No puedo firmar porque se me olvidó el bolígrafo. Y contó con el apoyo primero de Guatemala y dijéramos, no hubo suficiente presión de parte de Nicaragua y de Costa Rica. A Honduras se le consideraba en ese momento un socio minoritario. Era el fin del sueño de la ODECA. El comercio siguió, pero el modelo de integración se desangró hasta etapas casi terminales. Ni siquiera la vitalidad de la CIECA y su estudio de la década lograron evitar que el cortoplacismo ahogara los ideales de los centroamericanistas de los años 50 y 60, aquellas décadas que ahora se recuerdan como épocas de oro. Yo creo que la ODECA, su problema es que no logró encontrar su razón de ser. O sea, más bien fue incapaz de ser un instrumento para enfrentar los conflictos centroamericanos. Se plantea entonces un comité de alto nivel para la integración. Se plantean acciones comunes para la integración. CIECA comienza a trabajar en el 72. ¿Pero qué teníamos en el 72? Pues teníamos una Centroamérica fragmentada, un poco debilitada, porque lógicamente al estar 5 socios y uno se sale. Pero no era solo eso, o sea, en estos años que comienzan en la década de los 70 fueron muy difíciles para Centroamérica. En esos años difíciles, la preocupación de la mayoría de gobiernos centroamericanos se centraba en detectar y neutralizar a las nacientes organizaciones guerrilleras y maquillar ante la comunidad internacional las continuas violaciones a los derechos humanos en defensa del orden. El triunfo de los sandinistas en Nicaragua en 1979 y el apoyo de los Estados Unidos y la Unión Soviética a sus aliados dentro de la zona centroamericana pusieron un paro técnico a los esfuerzos por la unificación del Istmo. Desde fines de la década de los 70 hasta mediados de los 80, las fuerzas productivas, políticas y ciudadanas de la región centroamericana se vieron estremecidas por la violencia, las migraciones forzosas y el descenso en la actividad económica y en el comercio intrarregional y hacia el exterior, en parte debido a la escasez de dólares, al control estatizado de los aparatos productivos y a las disposiciones de las fuerzas militares y guerrilleras en contienda. Como resultado evidente, Centroamérica perdió a casi 4 millones de sus ciudadanos, muertos, heridos, desaparecidos o emigrados durante esos años. Tuvo que haber cambios de gobierno en la convulsa Guatemala y la pacífica Costa Rica para que las guerras centroamericanas se liberaran de su inercia imparable. Yo aposté desde la campaña por una salida diplomática y la apoyé, primero Contadora, después mi propia iniciativa de paz. Debo decirle que el gobierno de Estados Unidos redactó su propia iniciativa de paz y que en una de tantas reuniones el presidente Azcona me dijo, presidente, aquí hay una nueva iniciativa que se llama Wright por Jim Wright Reagan. Jim Wright era el presidente de la Cámara Baja, demócrata, y Ronald Reagan. La primera cosa que se plantea es la necesidad de hacer una reunión entre los presidentes para hablar de terminar con el conflicto entre los países y tratar de resolver los conflictos locales. O sea, el lanzamiento de un proceso de paz, pero en manos nuestras. Esto conllevaba un segundo elemento básico, salirnos de la Guerra Fría. Si nosotros seguíamos en la Guerra Fría, los Estados Unidos nos iba a poner en contra de Nicaragua e iba a haber una guerra generalizada porque Rusia y Cuba iban a apoyar a Nicaragua y bueno, ya conocemos la historia de Vietnam, Camboya y todos esos lugares. Y el tercer elemento básico era que no podíamos salir adelante si no estábamos todos juntos. En 1986 habían fracasado las soluciones negociadas.
la contra seguía golpeando en Nicaragua, y ni en El Salvador ni en Guatemala se vislumbraba una victoria militar clara de uno de los bandos. Las rondas negociadoras de Contadora habían trabajado por la humanización de las guerras y la búsqueda de una salida adecuada que no llegaba. La palabra paz resonaba en las bocas de los centroamericanos, pero la omnipresencia de las potencias externas obstaculizaba cualquier acuerdo. Le hablé a Monseñor Quesada Toruño, que era en esa época el obispo de Zacapa, y por lo tanto de Esquipulas, ¿no? Le dije, mire, tenemos que estar en un lugar donde ni Dios Padre Todopoderoso sepa lo que estamos decidiendo, ni el Espíritu Santo tiene que estar ahí. Entonces me dijo, solo hay una solución. Un seminario de clausura, donde por ley de la iglesia solo pueden entrar los reyes y los presidentes. Ni mujeres, ni asesores, ni nadie. Y a Esquipulas vamos todos bajo el enojo de los Estados Unidos, porque nunca antes los presidentes centroamericanos habían tomado la decisión de reunirse para conversar y ver cuáles eran nuestras coincidencias y cuáles nuestras discrepancias, a pesar de que Estados Unidos no quería eso. Yo tengo la imagen esa muy vivida de ver al presidente Ortega, de ver al presidente Napoleón Duarte de El Salvador, de ver a don José Figueres, a Vinicio Cerezo y el presidente, un señor de edad de Honduras, hincados frente al Cristo de Esquipulas, que dijimos, bueno, si estos le están rezando al Cristo de Esquipulas, tal vez sí sale algo bueno. Como a las 11:30 de la mañana, llega un enviado, un hijo del presidente Duarte, entra al cuarto de las negociaciones donde están los cancilleres y les dice que los presidentes les mandan a decir a los cancilleres que ya terminaron de ver el texto y que lo van a firmar. Entonces, algunos de los cancilleres dicen que eso no es posible porque ellos están trabados en la negociación de esos acuerdos y que por favor le ruegan al hijo del presidente Duarte que le diga a los presidentes que ellos están todavía en el proceso de negociaciones. Poco después regresa el hijo del presidente Duarte a decirles a ellos que los presidentes dicen que ya partieron para la firma y que los esperan a la firma y que se apuren porque si no, no llegan. Yo creo que lo que nos hizo ponernos de acuerdo al final fue, sí, un compromiso histórico con el país. Cada uno de nosotros lo tenía a su manera, pero lo teníamos. Segundo, una visión de mediano y largo plazo. La convicción de que solamente las decisiones políticas, unidad de objetivos, claridad de destino histórico y decisión de poner el desarrollo en función de la gente y no solo de los intereses, conducía necesariamente al planteamiento de la nueva integración, o sea, el lanzamiento político de la integración. Los históricos acuerdos de Esquipulas II, el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, ¿verdad? Que significaron realmente todo un hito y sentaron un antes y un después en Centroamérica. Son, a mi juicio, los acuerdos más importantes desde la independencia de Centroamérica. El Salvador seguiría en guerra 4 años más, Guatemala 8. Pero se había plantado la semilla de una nueva lógica política y unos nuevos valores comunes. Centroamérica con un parlamento regional, una corte de justicia, pero sobre todo un horizonte de convivencia que podía volver a llamarse Centroamérica. Los estados centroamericanos reiteran esa primigenia proclamación que habían hecho en la Carta de la ODECA de ser una comunidad centroamericana. Así comienza el protocolo de Tegucigalpa, diciendo que Centroamérica es una comunidad económica y política, ¿verdad? Retomando entonces ese proceso de integración que se había visto obstaculizado por toda esta historia de violencia, por toda esta historia de desencuentro con el modelo democrático. Miles de muertos, miles de torturados, miles de desaparecidos. La supresión de libertades fundamentales. Esa es la Centroamérica que nosotros teníamos en los años 80 y los años 70. Por eso es que nuestra integración está refrendada en un plebiscito de sangre
el protocolo de Tegucigalpa vino a recoger toda la herencia histórica positiva de lo que había sido el proceso de integración comercial anterior, más todos los aportes que habían hecho los presidentes en el sentido de hacer renacer la esperanza de los pueblos por gobiernos más democráticos, por estados más humanistas, y así surgió el objetivo final, el propósito final del sistema de la integración centroamericana, que es la de constituir una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, en el cual el centroamericano y la centroamericana tengan las condiciones de seguridad necesarias para participar en el desarrollo humano de su comunidad, de su estado y de Centroamérica, y beneficiarse de los resultados positivos de ese desarrollo. La complejidad de los nuevos tiempos dio pie a un sistema de integración centroamericana más complejo, más ambicioso, capaz de reunir a una Centroamérica que ya no es solo de 5 países e incorpora a Panamá, Belice y República Dominicana. Un sistema que por fin aspira a no ser solo económico y discute sobre seguridad o medio ambiente, y que tal vez no encaja en ningún modelo teórico, pero es más real: el SICA. El modelo nuestro, hoy multidimensional, le da la oportunidad para poder establecer no solo diálogos políticos más fluidos, la concurrencia de ideas, la concurrencia de proyectos. También otra cosa que tiene el protocolo de Tegucigalpa, que es muy interesante, habla de un orden sistémico en cuatro grandes áreas, que es política, social, educativo, cultural y económica. Mucha gente cree que la integración centroamericana es solo económica, pero es un fenómeno integral. El mismo protocolo dice, forman un todo indisoluble. Poner de acuerdo a 7 estados miembros, con diferentes visiones, diferentes intereses, diferentes perspectivas, diferentes ideologías en algún momento, podríamos pensar. Entonces, y nosotros somos el sándwich, somos el jamón del sándwich, donde nosotros tenemos que buscar cómo conciliamos un interés que está en un extremo contra el que está en el otro extremo, llegarlos al punto de convergencia, al punto de negociación, al punto de interés de las partes. Y hay que lidiar con todos, y la Secretaría del SICA tiene que satisfacer a los 8 estados. Eso es bien difícil. Y en este caso, el saborear que estamos todos construyendo una agenda silenciosa, porque aquí las familias, nadie les preguntan si se pueden integrar o no. Aquí simplemente hay matrimonios de guatemaltecos con salvadoreños y viceversa, salvadoreños con hondureños y viceversa, así toda la región. Centroamérica tiene un futuro, pero ahora hay que hacer algo más concreto y algo que pueda ser compartido por la sociedad y consultado con la sociedad. En realidad, el proceso de integración no va a avanzar mientras no se incorpore efectivamente la sociedad haga suyo el proceso. Los burócratas de la institucionalidad piensan que no hay un SICA más allá de esa plataforma institucional. Claro que hay un SICA más allá. Está en la sociedad civil, está en los gobiernos municipales, está en los grupos y sectores empresariales, en la pequeña, mediana empresa que hace integración orientado a recuperar esa vasta fuerza social que no es plataforma institucional formal, pero que sí es parte del batallón de la integración. Y hace a veces más integración que la integración formal. Y ahí están los empresarios, ahí está la sociedad civil organizada, incluyendo mujeres, grupos afrodescendientes, grupos indígenas, ¿verdad?, que están comprometidos con la visión de la integración. Yo desde aquel entonces pensaba y sigo fiel a esa idea. La integración no es de ninguna manera la que puede solucionar los problemas de la pobreza, de la desigualdad, etcétera, porque las verdaderas soluciones tienen que provenir de los estados dentro de sus sociedades. Lo que no quiere decir que puesta la voluntad de los gobiernos en resolver esos problemas sociales, se pueda dar en la integración algunas modalidades de cooperación. Centroamérica debería expresarse de una sola voz ante el mundo
y preservar siempre el concepto de la autonomía regional, hacer valer esa fuerza de la región ante todos los escenarios internacionales desde el punto de vista geoeconómico, geográfico y geopolítico, y hacernos sentir que nosotros podríamos producir y no solo recibir cooperación. Centroamérica es una comunidad, una herencia cultural y una suma de tradiciones e historias que trascienden más allá de sus fronteras y llegan hasta tierras lejanas, donde ahora habitan amplias representaciones de migrantes originarios del Istmo. Centroamérica es una región desigual, con cicatrices políticas y sociales, convulsa desde la conformación de su subsuelo. Centroamérica es una herencia difícil, un proyecto institucional, un debate constante. 60 años después de aquella primera piedra llamada ODECA, Centroamérica es una voluntad. A mis alumnos yo les decía que el proceso de integración es como una iguana. Los campesinos dicen que a las iguanas les meten tiros, les cortan pedazos y ahí siguen, no se mueren. Y se pueden hacer programas regionales, es decir, se pueden hacer muchas cosas regionalmente, con beneficios nacionales, pero a la vez regionales. Entonces, yo creo que la integración vino y se nos quedó por mucho tiempo. Entonces, el proceso de integración no es un fin en sí mismo, sino es un medio para coadyuvar a que los países progresen económicamente, y el argumento de la integración no es para vernos simplemente más grandes. Que los esfuerzos que se están haciendo hasta ahora no son suficientes para producir transformaciones profundas en la calidad de vida de las personas, ni para sacar a los sectores más vulnerables y más afectados, a los sectores en exclusión, desprovistos de la protección estatal o de la protección del mercado, de su situación actual. Ese es el diagnóstico puro y simple de Centroamérica en este momento. Yo creo que ahora la integración es más necesaria que antes por razones históricas y por razones de futuro. Hay diferentes visiones, modalidades, tiempos, estilos, pero sobre todo yo sí puedo dar fe que hoy por hoy los 8 líderes de los 8 países centroamericanos que conforman el SICA tienen la voluntad, y yo he recibido el apoyo de estos líderes, de este liderazgo de los jefes de Estado y de Gobierno, para continuar un proceso, por supuesto, con velocidades distintas, porque eso es totalmente legítimo que cada país lo tenga. Por supuesto, este esquema o este modelo da de alguna forma temas no solo a analizar, no solo a cuidar, sino que también a ir perfeccionando cada día. Se requiere de que, partiendo del presidente de la República, con el Consejo de Ministros y los ministros que están directamente involucrados estén comprometidos con el proyecto regional. Si no están comprometidos con el proyecto regional, es poco lo que se puede avanzar. Y yo creo que estamos en un momento bien complejo. Probablemente ahora, tal vez estos años no son los mejores como para poder pronosticar por toda la crisis mundial y todo lo que hemos hablado anteriormente, pero yo creo que estaríamos peor si no estamos integrados. Eso es definitivo. Los países de Centroamérica, aisladamente, en este mundo globalizado, son inviables. Ni económica ni políticamente no pueden haber milagros. Y esa es la razón por la que habemos gente que hemos pensado desde hace muchos años y hemos dedicado parte de nuestra vida al proceso de que Centroamérica se formalice. Yo sí creo que tenemos derecho a construir una Centroamérica mejor. Dios quiera que así sea.